y les comparto la pantalla que hemos estado trabajando. Me dicen cuando la puedan ver, por favor. Ya, Ya se ve. Ya. Entonces, la clase pasada nosotros vimos toda esta cuestión de los costos. Recuerden que nosotros estamos viendo cómo puede hacer frente la empresa a variaciones en su demanda en el corto plazo. Y decimos que en el corto plazo la empresa enfrenta tanto factores fijos como factores variables. Entonces, en una función de producción, y decíamos, todo lo que se considera como capital y en sentido abstracto, la planta de la empresa K es fijo en el corto plazo. La empresa no se puede hacer de nueva tecnología, de nuevo conocimiento, de una nueva planta, ¿no? No puede ampliar su capacidad operativa, ¿no? En el corto plazo, menos de un año. Son situaciones que le van a requerir a la empresa más de ese tiempo. Entonces, lo único que puede hacer la empresa para enfrentar cambios en la demanda, aumentos o disminuciones, es modificar, ¿no? El factor variable, que en este caso es el trabajo, ¿sí? Entonces ya hicimos ejercicios de eso, estuvimos viendo el punto en el que se presenta el óptimo productivo, ¿no? Donde la empresa recibe la máxima cantidad, ¿no? Dado un determinado nivel del trabajo, ¿no? El punto más eficiente, pero decimos que a partir de ese óptimo todavía la empresa tiene un rango en el cual puede seguir produciendo aún, ¿no? Cuando se presentan rendimientos decrecientes. Recuerden que decíamos que rendimientos decrecientes es cuando el último trabajador es menos productivo que el primero. Y eso se ve en la productividad del trabajador, ¿no? Entonces, que aún pasando el óptimo técnico, la empresa todavía tiene un rango para seguir produciendo. Y que la empresa va a dejar de producir cuando se alcance el máximo técnico, porque a partir del máximo técnico se obtiene el máximo producto total. Y decimos, ¿no?, que gráficamente nosotros observábamos que el producto marginal se hace cero. Es decir, el último trabajador contratado respecto del que le antecedió ya no está aportando nada al proceso productivo. Y si yo sigo contratando más trabajadores, el producto total, en lugar de aumentar, va a disminuir. Y que es lo que Leticia nos comentaba, es que a mí me dio un producto marginal negativo, sí, porque ahora ese trabajador ya no aporta, sino al contrario, ¿no? Está interfiriendo en el proceso y que en lugar de aumentar va a disminuir, ¿no? Entonces, ahora que estamos viendo en esta cuestión de los costos, decíamos, queremos producir la máxima cantidad al menor costo, porque ese capital, ¿no?, a pesar de que no se modifique en el corto plazo, me genera un costo. Ese trabajo que yo estoy contratando me genera un costo porque yo le tengo que pagar un salario. Luego, entonces, aquí te queremos maximizar la producción, la empresa quiere maximizar la producción y minimizar los costos, ¿no? Entonces, yo empecé esta sesión diciéndoles, oye, ¿qué es lo que ves? Entonces, veo a una empresa que está con una cinta métrica, minimizar los costos, ¿no?, alcanzando la máxima producción. Nos vamos a mover en un espacio temporal de corto plazo, ¿sí? Esto cambia en el largo plazo, lo verán en otras ruedas. Entonces, vamos a ver los costos en el corto plazo. Estoy recapitulando muy rápido. Entonces, decíamos que la empresa tiene costos totales y que estos costos totales se dividen en costos fijos, como ustedes pueden ver ahí, y costos variables. ¿Qué son los costos fijos de la empresa? ¿Cuáles son los costos fijos? Por definición me dicen que los costos fijos son aquellos que no cambian conforme cambia el nivel de producción. Entonces, que yo puedo producir un artículo o 500 artículos o 1000 artículos a la semana, ¿no? Cada hora, al mes, pero, ¿no?, con independencia de que yo produzca 0, 1 o 1000, los costos fijos van a ser los mismos, es decir, no se modifican en función de la producción. Y ponemos un ejemplo, el de la paletería. Si yo rento un local para una paletería, si yo produzco paletas, ¿no?, o no produzco paletas, yo tengo que pagar cada mes el costo del local. Si yo contraté un crédito en el banco para comprar todo lo que va a estar dentro de este local para acondicionarlo,
venda yo o no venda, produzca o no produzca, lo tenga cerrado ahí todo el mes o 2 meses o 3 meses, yo tengo que pagar el costo del local y el costo del financiamiento. No tengo que pagar si es el capital y una tasa de interés que me estén cobrando. Entonces son independientes del nivel de producción, ¿sí? Esos son los costos fijos. Produzca o no produzca la empresa, venda o no venda, son costos que tiene que cubrir, ¿sale? Y también tenemos los costos variables, entonces, los costos variables van a ser aquellos costos que sí cambian conforme cambia el nivel de producción. Entonces, si yo requiero producir más y bajo esta lógica, esto lo puse, y ahí está la listita que pusimos en su momento, ¿no? Entonces pongo mi función de producción, K y L, ¿no? Entonces decimos, esto es constante, esto es, no voy a mover un poquito, ¿no? El trabajo es variable. Si yo quiero generar cambios en K, perdón, en Q, se tiene que modificar L. Entonces, si yo quiero aumentar el producto total, recuerden que la producción es igual al producto total. Entonces, dado un nivel de capital, dada una escala operativa, dada una cantidad de máquinas, dada la calificación, un cierto nivel tecnológico, ciertas patentes, que dado ese nivel de planta, recuerden, estamos hablando de capital planta en términos abstractos, dado ese nivel de capital, si yo quiero aumentar el producto total, lo que tiene que hacer la empresa es contratar un mayor número de trabajadores. Pero a estos trabajadores se les remunera por un salario. Entonces, si yo quiero aumentar la producción, tengo que contratar más trabajadores y no es lo mismo pagarle a 2 trabajadores que pagarle a 100. Entonces también, ¿no? El costo del trabajo, en este caso, los salarios también tienden a crecer. El salario es un factor variable, porque si yo quiero producir más, tengo que contratar más trabajadores y por ende mis costos salariales aumentan. Y decíamos, otra cosa que cambia con el nivel de producción son los insumos. En el caso de la paletería, si yo quiero producir 50 paletas, pues necesito cierta cantidad de frutas, estabilizantes, de crema, etc., ¿no? Palitos de la paleta, el plástico, ¿no? Pero si quiero producir 1000, eso se tiene, ¿no?, que duplicar o triplicar. Entonces, eso aumenta. Esos insumos, ¿no?, aumenta su consumo y aumenta su costo si cambia el nivel de producción. Entonces, es simplemente para que ustedes identifiquen cuáles pueden ser los factores variables. En este caso y en sentido abstracto, dado nuestra función de producción, el único factor variable es el trabajo, ¿sí? Entonces, si yo quiero producir más, contrato más trabajadores y aumentan mis costos salariales. Si yo veo que la demanda está fluctuando y que está disminuyendo, despido trabajadores y mis costos salariales disminuyen. Entonces, los costos totales de la empresa van a ser la suma de los costos fijos, que no se modifican con la producción, con los cambios en la producción, y los costos variables que sí se modifican con los cambios en la producción. Esto ya lo platicamos en la última sesión. Y entonces, aquí poníamos, y esta lo trabajé, lo acabo de borrar, y ya no pude borrar eso porque tenía que regresar a la diapositiva original. Esto es un ejemplo de su libro. Entonces, es esta empresa que produce camisas, ¿no? Ese es el día en que producen y nos dice cada cuándo producen las camisas, ¿no? Camisas por día. Entonces, en las diferentes combinaciones que van de A a F, lo que ustedes pueden observar es, ¿no? Esta producción es lo mismo que si ustedes pusieran Q o que pusieran producto total, ¿no? Entonces, me dice, a cada nivel de trabajo, cuando digo nivel de trabajo es a cada número de trabajador, a cada nivel de trabajo, qué nivel de producción me permite obtener, ¿sí? Entonces, dado un determinado número de capital, ¿sí? Acá, si yo contrato L es igual a 1, ¿no? Recuerden que Q es la variable dependiente, ¿no? La producción es de 4. Y así, para un nivel de trabajo de 2, ¿no? La producción es de tanto. Ahí lo estoy poniendo ahí de forma muy esquemática, ¿no? Se maneja de otra forma, simplemente para que lo observen. Entonces, a cada nivel de trabajo yo veo que hay diferentes niveles de producción. Ustedes pueden observar que en esta columna, que es la tercera, donde dice producción, la producción siempre va aumentando.
Pero si nosotros calculamos sus tasas de crecimiento, vemos que en las primeras etapas la producción aumenta de manera significativa y después esta producción empieza, ¿no? La tasa de crecimiento se hace menos sensible. Nunca deja de crecer el producto total, al menos en este ejemplo, ¿no? Entonces, esto está relacionado con que ustedes ya lo saben, con los rendimientos crecientes y decrecientes del trabajador. En la zona de rendimientos crecientes, dado que el último trabajador que yo contrato es más productivo que el primero, el producto crece rápido, ¿no? Crece una tasa muy dinámica. Pero cuando entramos en las zonas de rendimientos decrecientes, el producto crece, ojo, no estoy diciendo que deje de crecer, crece menos que proporcionalmente. Entonces, Leticia va a producir o va a contribuir de manera individual, ¿no? Con menos productos que los que fabricó Itza. Entonces, entro en la zona de rendimientos decrecientes. Entonces, como digo, crece menos que proporcionalmente. No estoy diciendo que Leticia no está aportando. Claro que está aportando, pero está aportando menos que el trabajador que la antecedía, que era Itza. Pero aporta. Entonces, eso hace que el producto total siga creciendo, pero ahora a una tasa menor, que es la tasa de rendimientos decrecientes, ¿no? Entonces, seguimos viendo esta dinámica. Entonces, ahora yo voy a poner mis costos fijos, costos variables y costos totales. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí tenemos esta columna de costos fijos que asumíamos que era la renta del local, ¿no? Y decíamos $25 o $25,000, $25 al día. En este caso, vean, es constante a todos los niveles de producción. Produzcas 0, produzcas 4 camisas, produzcas 16, la empresa tiene que pagar $25 diarios. Los costos variables, ¿no? Entonces, vean, aquí estos sí cambian conforme cambia el nivel de producción. ¿Por qué? Porque están directamente relacionados con el trabajo. Aumenta, aquí tengo, a un nivel de producción de 4, ese nivel de producción se logra con un trabajador. A ese trabajador le pago $25 diarios. Por tanto, mis costos variables son de 25. Cuando hago el traslado de B a C, vemos que el producto aumenta de 4 a 10. Y este producto es el resultado del trabajo de 2 obreros. Y a esos 2 obreros, pues a cada uno le tengo que pagar $25. Luego entonces mis costos variables se duplican. Ahora son de 50. Y esta misma dinámica la vamos a observar nosotros a cada nivel de producción. Entonces, a medida que se modifica la producción, cambian mis costos variables, porque voy a requerir más insumos variables para generar este nivel de producción. Entonces, vean, los costos variables van aumentando a medida que también se modifica el nivel de producción, ¿no? Y finalmente tenemos el costo total, que decíamos es la suma de costos variables y costos fijos. Si nosotros vemos esto en una gráfica, ¿no? Si nosotros vemos toda esta dinámica en una gráfica, estoy yendo muy rápido porque ya lo vimos, ¿no? Si lo vemos en una gráfica, decíamos, el costo fijo total es una línea horizontal porque a cualquier nivel de producción, 0 camisas, 5 camisas, 10 camisas, 13, 15, 500, la empresa tiene que pagar diario 25 pesos. Entonces va a ser el mismo a cualquier nivel de producción. ¿Qué pasa con los costos variables totales? O sea, su origen aquí está en 25, ¿sí? Porque, o sea, ese es el costo que ya está de entrada. ¿Qué pasa en el caso de los costos variables totales? Su origen está en 0. ¿Por qué? Porque si no contrato a ningún trabajador, pues mis costos salariales son de 0. A medida que yo voy contratando trabajadores, ustedes pueden ver que los costos, esta curva tiene una tendencia creciente, una tendencia positiva. A medida que aumenta el nivel de producción, que me estoy moviendo hacia la derecha, los costos empiezan a aumentar. Pero vean, y esto es importante y ahorita lo vamos a ver ya cuando se vea todo el conjunto del ejercicio. En las primeras etapas de producción, cuando se producen niveles pequeños de producción, los costos aumentan, pero aumentan a una tasa muy tranquila, muy suave, ¿no? Aumentan, pero su tasa de crecimiento es pequeña. Pero a medida que la empresa va produciendo más, aquí estos costos empiezan a aumentar a una tasa mayor.
Y esto está relacionado, si tuvieron oportunidad de leerlo, que espero que sí, está relacionado también con los rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Fíjense, y decimos que con los rendimientos crecientes y decrecientes. En las etapas pequeñas de producción es la zona de rendimientos crecientes. Entonces, el trabajador produce más, ¿sí? Que aquello que se le tiene que pagar. O sea, aquello que produce al momento de venderse le va a generar a la empresa más ganancia que aquello que aquello que le está costando. Entonces, por eso decimos, en esta etapa de rendimientos crecientes, el producto aumenta más que los costos. Entonces, los costos aumentan porque estoy contratando más trabajadores, pero dado que estamos en la etapa de rendimientos crecientes, ¿no? Los costos aumentan a una etapa menor, perdón, a una tasa menor que lo que hace el producto, que lo que está aportando cada trabajador al proceso productivo. ¿Qué pasa cuando entramos a rendimientos decrecientes? Que los trabajadores, ¿no? Los que yo voy contratando sí aportan, pero aportan menos. Pero significa que ahora les tengo que seguir pagando más y aportan menos que los otros. Entonces, eso me explica por qué en estas zonas, ¿no? Donde se produce más, aquí los costos aumentan en una tasa mayor. Y eso lo puedo yo ver con la pendiente de la curva. Se hace sumamente pronunciada. ¿Vale? Ahora, si yo veo esta curva azul, que es la curva que nos representa gráficamente los costos totales, ¿no? Es la suma tanto de la curva verde como de la curva violeta. Y si ustedes se dan cuenta, no parte de 0, parte de 25. Porque a este nivel de producción de 0, yo ya tengo costos. ¿Sí? Entonces, esta suma, perdón, esta gráfica es resultado del comportamiento de estos dos columnas, ¿no? Entonces, parte de 25 y a partir de ahí sigue la misma dinámica que la curva de costo variable total. Su tasa de crecimiento es lenta. En las primeras etapas de producción es pequeña esta tasa de crecimiento en la que aumentan los costos, pero en las etapas de producción más altas, ¿no? Donde se produce más, también, ¿no? Empieza a aumentar de manera significativa, muy rápido, ¿no? Y también lo pueden ver en esta cuestión de la pendiente. ¿Sale? Entonces, esto ya lo platicamos la clase pasada. Y ahora vamos a hablar, ¿no? Esto del costo marginal. Y decíamos, es importante también como en el caso del producto marginal, ustedes recuerden, ¿qué era el producto marginal? Me decían, ¿cómo cambia? Aquí lo voy a poner. ¿Cómo obtengo el producto marginal? El cambio en el producto total cuando cambia el número de trabajadores. Entonces, yo quiero observar, ¿no? ¿Cómo impacta contratar a un trabajador adicional cuando perdón, ¿cómo cambia el producto total? ¿Cómo se modifica cuando yo contrato un trabajador adicional? Me habla de qué tan productivo es cada trabajador, el último trabajador contratado. Cuando el producto medio me decía, en términos generales, cuánto produce en promedio cada trabajador. Y decíamos, ponemos el ejemplo del promedio del grupo. Puede haber 10, 5, 4, 8. Entonces yo digo, en promedio, la calificación que define al grupo, ¿no? Y simplemente por la calificación, ¿no? Es de 7. Pero puede haber alguien que tenga 3 y alguien que tenga 10. Pero en promedio, si yo dije, yo les diría, ¿cuál es la calificación promedio de cada estudiante? Pues de 7. Pero si yo quiero saber, ¿no? ¿Cuál es la contribución del último trabajador contratado? Tengo que ver el producto marginal, ¿sí? Me habla de la productividad individual del último trabajador que yo estoy contratando. Y decíamos, para la empresa, en este enfoque neoclásico, en este análisis microeconómico estándar, es importante porque le va a dar información respecto a el punto en el que puede seguir contratando trabajadores, ¿no? Y cuando no. Recuerden que cuando nosotros veíamos esta cuestión del óptimo técnico y en el máximo técnico, ¿no? Después del óptimo técnico, estamos aquí en la zona de rendimientos decrecientes. Y entonces la productividad marginal del trabajo empieza a disminuir. Y decíamos, pero todavía conviene seguir contratando trabajadores. Pero ¿qué pasa en el máximo técnico? La productividad marginal del trabajo se hace 0. Entonces, hasta ahí era el punto para seguir contratando trabajadores.
si no esta productividad marginal sí va a ser negativa. ¿Vale? Entonces, en términos de costo, también es importante que nosotros calculemos el costo marginal. Entonces, aquí tienen ustedes la gráfica, la ecuación, ¿no? La fórmula, cómo obtengo el costo marginal, es un cociente también. Y me habla de un cambio. ¿Cómo cambian? ¿Cómo se modifican los costos totales? ¿Y qué es el costo total? ¿No? Aquí lo pongo. La suma del costo fijo más el costo variable. ¿Cómo cambian los costos variables? Como resultado de producir una unidad adicional del bien. Entonces, en este caso que vamos a ver ahorita, ¿cómo cambian los costos totales de esta fábrica de camisas a medida que produce una unidad más de camisas? Entonces, había cierto nivel de costos cuando la empresa producía 10 camisas. Ah, ok. ¿Y si produce 11? ¿No? ¿Cómo cambian los costos totales cuando cambia este nivel de producción, a este nivel de una camisa adicional? Ahorita lo vamos a ver y espero que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, cuando estemos viendo el óptimo técnico, ¿no? Y decimos que el óptimo técnico es el punto donde se obtiene la mejor relación producto-trabajo. En el óptimo técnico, decíamos, el producto marginal es igual al producto medio. Bueno, ahorita lo vemos, pero también tenemos que poner atención en el costo marginal, porque queremos tener la máxima producción con el menor costo. ¿Sale? Entonces, en esta cuestión del costo marginal, la curva va a tener una forma de U, como de una palomita. Y esto es interesante y ahorita lo van a ver. ¿Por qué? Porque ahorita que observemos una gráfica que ustedes ya conocen prácticamente, es como un espejo, ¿sí? Es lo contrario. Ahorita lo vamos a ver gráficamente. Entonces, lo mismo, con producciones pequeñas, el costo marginal disminuye. Y con producciones altas, cuando digo pequeñas y altas, son pequeños niveles de producción, 2 camisas, 3 camisas, 4 camisas, el costo marginal disminuye. Pero a medida que la empresa va produciendo más, estos costos empiezan a aumentar de manera más significativa. Y nuevamente la explicación está con los rendimientos decrecientes o con los rendimientos crecientes, con las diferentes zonas que vamos a encontrar, ¿no? En nuestra función de producción. Ahorita lo vamos a calcular, es simplemente el concepto, cómo se obtiene, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita como un ejercicio. Otros términos, otras variables, otros cocientes importantes que ustedes tienen que calcular, los costos medios. ¿Por qué son importantes los costos medios? Porque a la empresa le interesa conocer, ¿no? Tanto el costo marginal, cómo cambia su costo total cuando se modifica o cuando se contrata, perdón, se produce un nuevo producto, una unidad adicional de producto, pero también le interesa a la empresa conocer en promedio cuánto está gastando. Me explico. Vamos a empezar con el costo fijo medio. Imagínense ustedes que la renta del local para las paletas les cuesta 3,000 pesos. ¿Sí? Estos 3,000 pesos, cuando ustedes van a fijar un precio de una paleta, ¿qué contiene? O sea, ¿qué expresa ese precio? ¿Cómo construirían ustedes el precio de cada paleta si tuvieran una paletería? Pues lo que me cuesta cada insumo, ¿no? Nada más los insumos, Itza. El insumo, la renta, la luz, el gas. Ok, entonces necesitas al menos, a ver, entonces yo gasto tanto de renta, tanto gasto de un crédito, estoy contratando tantos trabajadores, tengo a tantos dependientes, tengo tantos insumos, lo sumo y hago un promedio, ¿no? Cuando estamos hablando del costo fijo medio, estamos diciendo, si yo pago 3,000 pesos de renta,
y produzco 3,000 paletas, lo que yo estoy diciendo, ¿cuánto me cuesta cada paleta en términos del costo fijo? Estoy prorrateando, estoy dividiendo. Dice aquí, el costo fijo medio se obtiene de dividir el costo fijo total, ¿entre qué? ¿Entre qué, qué? Yo quiero decir, a ver, entonces, si yo voy a ponerle un precio a la paleta, pues tengo que ver cuánto me cuesta cada paleta a un determinado nivel de producción. Entonces, desde aquí, costo fijo medio. ¿Cómo se construirá este cociente del costo fijo medio? ¿Cómo lo saco? Alicia, Eduardo, Karen, que siempre le pregunto a Karen y jamás tengo oportunidad de que me conteste. Sería dividiendo el costo total con sus costos fijos entre la producción, ¿no? Costo total entre los costos fijos entre la producción. A ver, No, fíjate, no, no, Daniel. costo total entre la producción, que sería los costos fijos más los costos variables, igual a, bueno, entre la producción total. Pero preguntamos, muchas gracias, Daniel, pero preguntamos en este caso, ¿cómo obtengo el costo fijo medio? Dividiendo el costo fijo entre la producción total. Ok, entonces, gracias, Daniel. En el caso del costo medio, para la empresa va a ser importante conocer, ¿no? De los costos fijos, ¿cuánto toca por unidad producida? Y de los costos variables, ¿cuánto le toca a la empresa por unidad producida? Entonces, como bien dice Daniel, para obtener el costo fijo medio, lo que tiene que hacer la empresa, ¿no? Aquí está el costo fijo medio. Esto es el costo fijo medio. Es dividir sus costos fijos totales, la suma de todos los costos fijos que tenga la empresa, entre el nivel de producción, entre Q o también aquí dependiendo del libro, entre el producto total. Me va a decir, de esos 3,000 pesos que yo tengo que pagar al mes, y estoy produciendo 3,000 paletas, o sea, cada paleta debe de cubrir, o sea, yo le debo de poner un peso de este costo. Me cuesta en términos del costo fijo total un peso. ¿Sí? ¿Cómo obtengo el costo variable total? Perdón, el costo variable medio. El costo variable medio también me dicen, es el costo variable total por unidad producida. ¿Sí? Entonces, cada unidad producida, ¿cuánto me cuesta? Tanto en términos de costo fijo como de costo variable. ¿Sale? Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a recapitular y si hay algo que no les queda claro, ahorita lo vemos. Entonces, son los mismos datos. Tengo aquí mis combinaciones. Tengo aquí trabajadores por día, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo aquí el producto total, U, la producción por día, y me están diciendo qué producción se obtiene a cada nivel de trabajo. Entonces, con un trabajador se producen 4 camisas, con 2 trabajadores 10, por 3, 13, 4, 15 y 5, 16. Costos fijos, los mismos que ya estábamos platicando. La empresa, ¿no?, incurre en costos fijos, ya sea por la renta del local, de 25 pesos al día. Produzca 0 o produzca 16, la empresa tiene que pagar 25. No se modifican con el nivel de producción. Siguiente columna, costo variable total. En este caso, y recuerda, nos dicen de totales porque serían la suma de todo, ¿no? De todo lo que, de todos aquellos costos que entran ya sea en un rubro o en otro. Entonces, aquí hablábamos que los costos variables pueden ser de distinto tipo, pero en este caso, el costo variable únicamente es por el factor variable que es el trabajo. Entonces, el costo variable total sí se modifica con el nivel de producción, porque contratar más trabajadores se hace buscando aumentar la producción. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver cómo esta columna de costo variable va aumentando a medida que se van contratando tanto trabajadores y que va
modificándose el nivel productivo. Entonces, si no contrato a ningún trabajador, tengo 0 y a un nivel de producción de 16 que se genera gracias al trabajo de 5 trabajadores, estos costos variables son de 125. ¿Cómo obtengo el costo variable total? Multiplicando la columna de trabajo por el salario que se le esté pagando, ¿sí? Que en este caso son $25 al día. Y después ya tengo mis costos totales, que es la suma de ambas. Lo acabamos de ver. Entonces, eso es el total, ¿sí? Ahora, viene la columna de costo marginal y decimos, a mí me interesa conocer cómo cambian, cómo obtengo el costo marginal. ¿Cómo cambian? Los costos totales a medida que cambia el producto total, ¿no? ¿Cómo aumentan mis costos totales a medida que yo produzco unidades adicionales de camisas? ¿Sí? Entonces, lo mismo, es la misma lógica. ¿Cuánto me cuesta, o sea, cuánto aumentan mis costos por producir una camisa adicional? ¿Cuánto aumentan mis costos totales por producir una camisa adicional? En el producto marginal era cuánto aumenta mi producto total al contratar a un trabajador adicional. Entonces, aquí es cuánto aumentan mis costos totales, ¿no? Al producir una camisa, ¿no? Más. Ok. Entonces, ¿cómo obtengo el costo marginal? Pues simplemente es un cambio, ¿no? El cambio en el costo total, ¿sale? Si ustedes se fijan, aquí también se ponen en el medio. ¿Cómo obtendría ese valor de 6.25? ¿Qué tengo que hacer? Voy a borrarlo aquí. ¿Cómo lo obtengo? Es cambio en el costo total, cuánto cambia el producto total. ¿Cómo obtengo este primer costo marginal? De producir 0 a producir 4, ¿no? Y de tener un costo de 25 a 50. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo obtengo el numerador, chicos? ¿Cómo obtengo el cambio en el costo total? ¿Cómo, Daniel? No recuerdo. ¿Sería el punto B menos el punto A? Exactamente, el punto B menos el punto A. Entonces, ¿cómo le hago? No me puedes decir, Daniel, que no recuerdas, porque esto, o sea, ya el examen tenía que ser hoy. ¿Cómo le hago, Tania? 50 menos 25 queda 25 y eso es 25 entre el trabajador que se aumentó, que sería 1 en el punto B. A ver, Tania, y eso No, en el pongan punto 2. atención. Pongan atención. Primero me dicen, cambio en el costo total. Pues lo primero que tengo que ubicar, ¿cuál es mi columna de costo total? Paso 1, el más obvio, ya lo encontré. Ok, me dicen que tengo que obtener este primer costo marginal. ¿Cómo lo obtengo? Ah, está en el paso de la combinación A a la combinación B, donde se producía 0 y ahora se produce 4. Donde teníamos costos de 25 y ahora son de 50. Entonces vamos con el numerador. Cambio en el costo total. Entonces el cambio en el costo total va a ser, ¿no? Costo total 2 menos costo total 1. ¿Esto a qué va a ser igual? Lo que decía su compañera, 50 menos 25. Este es el costo total 2 y este es el costo total 1. Me dicen cambio en el costo total. ¿Entre qué? Entre el cambio en el producto total. El producto total 2 menos el producto total 1. Y esto a mí me hace más bolas. O sea, pero digo, a ver, ¿cuál es mi último nivel de producción? 4. ¿Cuánto se producía antes? 0. Entonces, en el numerador me queda 50 menos 25, 25. 4 menos 0, 4. ¿Y esto cuánto me da? Ah, 25 entre 4 me da 6.25. ¿Cómo interpreto este 6.25? Que es este que tenemos aquí. Ah,
que producir cada camisa aumenta mi costo total en $6.25. Por eso dice, cada camisa adicional me cuesta $6.25. ¿Sí se entiende, chicos, cómo obtengo este costo marginal y lo que significa el concepto? ¿Cómo Sí, cambia mi costo total cuando produzco una camisa adicional? Entonces me están diciendo, en ese tramo, o sea, en ese trayecto, en ese paso de A a B, producir una camisa adicional le cuesta a la empresa $6.25. ¿Sí se entiende? Vamos a hacer cómo obtenemos esto. A ver, dices, bueno, oye, ¿y cómo cambian los costos totales si pasa la empresa de producir 4 camisas a producir 10? Pues vamos a ver cuánto le cuesta a la empresa. Y lo mismo, costo marginal, que va a ser, es esta, ¿no? Costo total 2 menos costo 1. Ahora, ¿cuál es el costo total 2? 75, porque estoy pasando de B a C, que es esto que tenía aquí. Entonces, ahora va a ser 75 menos el anterior, que es 50. 75 menos 50. Ok, ya tengo el numerador. Ahora el producto total. Ahora la producción es de 10 y la anterior era de 4. 10 menos 4. 75 menos 50 es de 25. 10 menos 4 es de 6. Y 25 entre 6, ¿no? Me da como resultado, perdón que se ha puesto acá, 4.16. ¿Sale? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo interpreto? Que en el cambio, ¿no? A este nivel de producción, a la empresa producir una camisa adicional le cuesta $4.17. ¿Sí? Entonces, y así voy calculando cómo se modifican los costos totales, ¿no? A medida que aumentan, o se producen camisas adicionales. ¿Cuánto me cuesta producir una camisa adicional? Entonces, en las dos columnas que tengo que poner atención es en la de producto total y en la de costo total. Esa me da toda la información, esas dos columnas me dan toda la información para calcular el costo marginal. Y esa es la información que yo obtengo. ¿Cuántos dólares me cuesta producir una camisa adicional? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? Y ahorita lo vamos a ver gráficamente. Que a etapas pequeñas de producción, estos costos disminuyen. Pero que a medida que se empieza a producir más, los costos empiezan a aumentar, ¿no? Y se hacen aumentos importantes, porque de 4 pasan a 8, y luego a 12, y luego a 25, ¿no? Lo que platicábamos, la tasa de crecimiento se hace cada vez más significativa. Entonces, ¿se entendió cómo calcular el costo marginal y qué significa el concepto? Sí. ¿Los demás? Sí, profesora. Profesora. Ok, si tienen duda, díganme, chicos, para eso son para ustedes. Pero, bueno, no los hice hablar, pero para nada en todo el trimestre. Es para ustedes, chicos, no para mí, ¿no? Las clases son para ustedes. Entonces, ok, voy a borrar esto. Entonces, ya. Borramos. Entonces, ya conozco los costos totales, ¿no? Costo fijo, costo variable. Ya conozco, ¿no? Cómo construir o cómo saber, cómo conocer cuánto le cuesta a la empresa producir una camisa adicional. Pero ahora me interesa conocer en promedio, ¿no? ¿Cuánto me cuesta en términos de costo fijo y costo variable cada unidad producida? Entonces, en este caso, la empresa quiere saber en promedio, ¿sí? ¿Cuánto le cuesta a la empresa en términos de costo fijo cada camisa? En promedio, cada camisa, ¿cuánto cuesta en términos de costo variable? Entonces, decíamos que el costo fijo medio, este de aquí, el costo fijo medio se va a calcular dividiendo el costo fijo total
como quiero saber cuánto cuesta cada unidad producida en términos del costo fijo, pues tengo que poner aquí que el producto total. Y esta es la del producto total. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aquí tengo este signo de no aplica? Porque mi producto total en A es 0. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Cuánto cuesta en términos de costo fijo, ¿no? Cada unidad producida? Vamos a ver cuánto cuesta aquí en B. Entonces, tengo que fijarme en qué, ¿no? En mi columna costo fijo medio. Entonces, a esta columna es a la que le voy a poner atención. A ver, aquí en B es de 25. Entonces va a ser 25. ¿Sale? Ya tengo el numerador. Y me dicen producto total. Ah, aquí el producto total es de 4. ¿Sí? 4 entre 25 me da que es de 6.25. Entonces, vean, me dice que cada camisa en promedio me cuesta en términos de costo fijo 6.25. Un ejemplo, a ver si así queda más claro. Cuando ustedes se gradúan y que están buscando estos salones de eventos, ¿no? Entonces, ven el Coronado, ¿no? Y les cuesta 50,000 pesos la noche. Entonces, vaya una persona, ¿no? O vayan 500, ustedes tienen que pagar 50,000 pesos, ¿no? Ese es el costo fijo total. Pero ustedes quieren saber por invitado, ¿no? ¿Cómo se prorratea? O sea, ¿cómo se divide ese costo? ¿No? ¿Cómo se divide el costo del salón? Es exactamente lo mismo. Ustedes tienen que pagar la renta del local. Quieren saber cuánto tendría que cargarse a cada unidad producida de ese costo fijo. Sí, entonces, si van a ser 500 personas ahí de su generación, bueno, son 50,000, dividimos 50,000 entre los 500. Y a cada quien nos toca de tanto. Esa es la idea detrás del costo fijo medio. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo les saldrá más barato? ¿No? Esta renta del local. Son 50,000. Si la pagan entre 10, si la pagan entre 100 o si la pagan entre 500. Tienen que dividir 50,000 pesos, ¿no? ¿Dónde tienen? O sea, si ustedes tuvieran que apoquinar, que tuvieran ahí que cooperar para pagar el salón, ¿qué les conviene? ¿Que vayan 10, que vayan 100 o que vayan 500? Pues que vayan Que 500, vayan ¿no? 500. Pues que vayan 500, ¿no? Porque nos sale, o sea, la aportación es menor. A cada uno nos va a costar menos. En el caso de aquí de la empresa, es lo mismo. ¿Por qué? Porque a medida que la empresa va produciendo más, estos costos totales, perdón, en este caso estos costos fijos totales, se dividen entre un mayor número de productos. Entonces, ustedes pueden ver, ahora vamos a calcular, ya calculamos esto. Vamos a ver cómo obtenemos este. A ver, entonces voy a pasar de B a C. Nuevamente, costo fijo total. Esta es la columna que estoy viendo. Ah, pues es de 25, porque no cambia. Ahora, ¿cuánto se produce? 10. Ah, 10, 25 entre 10, 2.50. Vamos a ver cómo cambian los costos fijos medios y ahora pasamos de C a D. Pues aquí van a ser otra vez 25, porque recuerden, no se modifican conforme aumenta el nivel de producción, ¿no? Costo fijo total son 25 y ahora son 13. 25 entre 13, 1.92. Y tengo esto, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que a medida que aumentan los invitados, a medida que aumenta el nivel de producción, a cada unidad, a cada camisa le toca menos de esos costos. ¿Sí se entiende, chicos? Esta lógica del costo fijo medio. Sí. ¿Sí? Entonces, entre más vayan, entonces si eran 50,000, van 500, pues les toca de tanto. Pero si van 1,000, les toca de a menos por persona. Es lo mismo aquí con la empresa. O sea, dado que los costos son fijos a cualquier nivel de producción, entre más produzcan,
A cada unidad producida le toca de a menos de esos costos. Entonces, ustedes ven, ¿no? En esta columna del costo fijo medio, que esta columna, contrario a las demás, siempre, o sea, viene que disminuyendo, disminuyendo, a medida que aumenta el nivel de producción, está acá. Si se observa esta dinámica, chicos, es la misma dinámica de cuando van ustedes a rentar un local. Entre más vayan, les toca de a menos. Entonces, entre más produzca la empresa, sus costos fijos disminuyen, ¿no? Sus costos fijos medios disminuyen. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Sí. Ok, entonces, vamos con la siguiente. Vuelvo a borrar. ¿Cómo construyo la otra variable? Costo variable medio. Entonces, yo quiero saber, es la misma lógica, ¿sí? En esta cosa de que ustedes van a hacer su fiesta de graduación, entre más vayan también tienen que comprar más bebida, más refrescos, más comida, no tienen que contratar más meseros, ¿no? Son los costos variables. Entonces también quieren saber, pues, de a cada changuito cuánto le toca de esos costos variables. ¿Sí? Ok. En el caso de la empresa es lo mismo. Queremos conocer cuánto le toca a cada camisa de esos costos variables. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, yo tengo que poner atención a dos columnas. A la de costo variable total y nuevamente, ¿a la de qué? A la de producto total, porque me da cuánto, o sea, es el costo medio o el costo variable medio por unidad producida. ¿Cuánto le toca de los costos variables totales a cada camisa? Entonces, vamos a hacerlo, que es exactamente lo mismo, es la misma lógica. Entonces, costo variable total, ¿no? Aquí, si no contrato a nadie, pues aquí no tengo costos variables medios. A ver aquí, entonces, de A a B. Aquí el costo variable es de 25. ¿Y cuántas camisas se producen? 4. Lo mismo. 25 entre 4, 6.25. Y aquí tengo mi 6.25. Nuevamente, ahora de B a C, ¿no? Ajá, aquí los costos variables aumentaron. Aquí son de 50. ¿En cuánto aumentó mi producción? En 10. ¿Sí? Entonces ahora aquí lo que yo tengo que hacer es, y aquí para que lo ponga yo bien, para que no se equivoque. Aquí. Recuerden que este 25 lo obtengo 25 menos 0 entre 4 menos 0. ¿Sale? El siguiente va a ser 50 menos 25 entre 10 menos 4. Y ahí me dice que aquí son, es 50 menos 25 son 25, ¿no? Y aquí es 16 menos 4, 6, pero ¿a poco sí nos da? ¿Qué está sacando bien el costo variable total? Sí es el costo variable 25, ¿no? Ah, es que son 5. 10 menos 4, pero serían 6. ¿A poco dan 5 ahí? Ahí está mal, ¿no? ¿O no? ¿O yo estoy mal? ¿25 entre 6, pues daría 4.1. Sí, no sé por qué da. El costo variable. Es como cambia el costo variable total, ¿no? En términos de producto total. Porque aquí el cambio en el costo variable total son 50 menos 25, ¿no? Y aquí me da 25. Y el cambio en el producto total, pues aquí tendría que ser, déjame revisar su libro a ver si dice. Porque el costo variable medio se obtiene dividiendo el costo variable total, ¿no? Entre el nivel de producción. Ay, perdónenme, es que yo estoy haciendo el cambio. Sí, yo soy la que me estoy equivocando.
Entonces, yo soy la que estoy, porque estoy viendo cambio. Entonces, nuevamente, aquí. Costo variable medio es el costo variable total entre el producto total. ¿Sí? Ok. Entonces, en el primer caso, el costo variable total aquí, ¿no? Es de 25. ¿De cuánto es mi nivel de producción? De 4. Y ahí sí me da 6.25. ¿Vale? Esa es la que me está equivocando. Me seguí con la cuestión del costo marginal. En este nivel de producción de B a C, ¿de cuántos son mis costos variables totales? De 50. ¿De cuánto es mi nivel de producción? De 10. Entonces, de los costos variables a cada camisa, ahí, ¿no? Le tocan $5. Se prorratea, ¿no? En estos $5. Vamos a la siguiente, de C a D. Ahora, ¿de cuántos son mis costos variables totales? De 75. 75 ¿entre qué? Entre el nivel de producción. 13. 75 entre ese nivel de producción me da 5.77. Eso es lo que me está equivocando. ¿Sí? Entonces, voy construyendo de esta manera mi curva de costo variable medio. Y es lo mismo, de eso que estamos, de esos insumos que sí cambian a medida que van más personas a la fiesta, ¿cuánto tiene que pagar cada uno? ¿Cuánto le toca a cada uno? En este caso es el mismo. Del rubro general de pago a la fuerza de trabajo, ¿cuánto le toca a cada camisa? Entonces, ustedes pueden ver que aquí en el costo variable medio, en etapas pequeñas de la producción, estos costos disminuyen. ¿Sí? Llegan a un mínimo y a partir de ahí empiezan a crecer. Y empiezan a crecer, ¿no? Entonces, eran de 6.25 a una producción de 4. Cuando la producción aumenta a 10, estos costos caen. Y luego cuando la producción aumenta a 13, estos costos empiezan a aumentar. Primero a 5.77, aumentan en, ¿no? 0.77. Y luego a 6.67, ¿no? Ahí aumentan más de ese 0.77. Y luego a 7.81. Entonces, la tasa de crecimiento, ¿no? Se hace más dinámica. Y si le seguimos, se hace más dinámica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que tenemos dos comportamientos distintos. Para los costos fijos medios, entre más produzca la empresa, los costos disminuyen. 6.25, 2.50, 1.92, 1.67, 1.56, 1.30. Pero para los costos variables medios, a etapas pequeñas de la producción, estos costos disminuyen y a partir de ahí empiezan a crecer, ¿no? Y lo hacen de forma cada vez más dinámica. ¿Cómo construyo mi curva de costo total medio? Pues como en el caso del costo total, es la suma tanto del costo fijo medio como del costo variable medio. Aquí me gustaría hacer una pequeña, una pequeña nota. Esta columna de costo total medio es la suma de dos fuerzas diferentes. ¿Sí? Una fuerza, que es la del costo fijo medio, que siempre disminuye. O sea, vean, aquí, ¿no? Tenemos que ambos son iguales. De aquí para acá, esta disminuye, ¿no? Y aquí disminuye. ¿Qué creen que va a pasar con el costo total? 6.25 y 6.25 me dice que son 12.50, ¿no? Paso al siguiente, de B a C. En ese paso, los costos fijos medios disminuyen y el costo variable medio disminuye. Como condición natural, ¿qué le tiene que pasar a los costos totales si es la suma de los dos? ¿Qué tendría que pasar? Pues disminuir, ¿no? Si el costo total es la suma del costo fijo medio y del costo variable medio, pues entonces si estos dos caen, pues este tiene que caer así. Este pasó de 6.25 a 2.50, este de 6.25 a 5, y entonces, dado que es la suma, aquí tenemos costos fijos, totales medios de 12.50, ahora son de 7.50. Ah, ok. Vamos a ver cómo se comporta esta columna de costo total. Si yo paso de aquí a acá, el costo fijo medio disminuye, ¿no? Y aquí, el costo variable medio, ¿qué le pasó?
No sean ingratos, de 5 a 5,77, ¿qué le pasó al costo? Aumentó. Aumentó. Podemos ver que hay fuerzas distintas. Una cae, otra aumenta. ¿Qué va a pasar con el costo total? En el caso de este ejercicio, el costo total medio aumentó. Pasó de 7.50 a 7.69. Pero igual y pudo haber disminuido, siempre y cuando la disminución en el costo fijo medio fuera mayor que el aumento en el costo variable medio. ¿Sí? Entonces, son dos fuerzas. ¿Cuál prevalece al final en la suma? ¿No? Aquí lo que vemos es que el costo aumentó y esto significa que el aumento en el costo total fue mayor en términos de crecimiento que la disminución en el costo fijo medio. Por lo tanto, prevaleció, ¿no?, esta dinámica del costo variable medio. ¿Sí? Entonces, al final la curva de costo total medio es la suma de dos fuerzas distintas que una cae y en las primeras etapas el costo variable medio cae. Pero a partir de cierto nivel, el costo fijo medio continúa creciendo, a cierto nivel de producción, el costo fijo medio continúa disminuyendo y el costo variable medio empieza a aumentar. Si el aumento en el costo variable medio es mayor que la disminución en el costo fijo medio, el costo total medio va a aumentar. Pero si la disminución en el costo fijo medio es mayor, ¿no?, que el aumento en el costo variable medio, el costo total medio disminuye, ¿no? Simplemente ahí para que lo tengan ustedes en cuenta. Entonces vamos a ver cómo se comportan estas gráficas. Entonces vean, todas se tienen forma de U, ¿sale? La del costo marginal tiene esta dinámica y decimos, a niveles pequeños de producción, los costos disminuyen. Vean, esta es la del costo fijo medio. Vamos a poner atención en esta, ¿no? La renta del local que van 500 o que van 1000. Entre más vayan, estos costos siempre, ¿cómo es la tendencia de esta curva? Decreciente, ¿sí? Siempre disminuye. A medida que se producen más, estos costos se van a la baja. ¿Qué pasa en el caso, ¿no?, del costo marginal? Recuerden, es cómo cambia el costo total a medida que produzco unidades adicionales, en este caso de camisas, ¿sí? ¿Cuánto cambia mi costo total a medida que produzco unidades adicionales de paletas, ¿no? El costo marginal. Entonces tiene una forma como de palomita de esta empresa ahí que vende zapatos deportivos, ¿no? Ustedes ya sabrán cuál. Entonces, vean, a etapas pequeñas de la producción disminuye. Llega a un mínimo y a partir de ahí empieza a crecer. Y les digo, ahorita creo que sí tengo una gráfica donde vemos todo eso, si no, la vemos todavía. Vean, aquí está. Lo voy a hacer un poquito más grande para aquellos que lo están viendo. En el celular, la gráfica de arriba es el óptimo técnico, ¿se acuerdan? Que decíamos, en la etapa de rendimientos crecientes, donde cada trabajador que yo adicional de contrato es más productivo que el primero, la curva de producto marginal, que es la roja, ¿no?, aumenta, aumenta, aumenta. Llega a un máximo. Y cuando se empieza a ver, ¿no?, la zona de rendimientos decrecientes, los trabajadores adicionales que yo estoy contratando son menos productivos que el que le antecede y esto empieza a caer. Y decíamos, esta misma dinámica se ve en la productividad media de la empresa o la productividad media de cada trabajador. También en la zona de rendimientos crecientes, dado, ¿no?, que le impacta esta productividad marginal de cada trabajador, esto crece. Pero también cuando se entra a la zona de rendimientos decrecientes, esta, ¿no?, también llega a un máximo y empieza a caer. Entonces decíamos, el punto donde se encuentra la curva de producto medio y producto marginal es el óptimo técnico. Es donde se obtiene la mejor relación, ¿sí?, entre el producto generado y la cantidad de trabajo empleado, ¿sí?
Dicen, aquí es donde la empresa tendría que producir, pero todavía tiene un margen para seguir contratando trabajadores y seguir enfrentando su demanda. ¿Sale? Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo tenemos exactamente lo mismo, pero en términos de costos. Tenemos una curva de costo marginal y de una curva de costo variable medio. ¿Qué ven en el caso de la curva de costo marginal respecto a la curva de producto marginal? Vuelvo a poner que es el producto marginal. Producto marginal es el cambio en el producto total, cuando contrato unidades adicionales de trabajo. ¿Cómo obtengo el costo marginal? Cambio en el costo total cuando cambia mi nivel de producción, ¿no? Cuando cambia el producto total. ¿Sí? Si ustedes le ponen un espejo ahí, ¿no? Entre las dos gráficas, van a ver que el comportamiento es ¿qué? Dime, Fernando, ¿cómo es? Fíjense, Bueno, si ponemos el espejo, pues podríamos decir que refleja una gráfica a refleja otra. lo contrario, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, fíjense, exactamente, Armando. Entonces, veamos, ¿no? Aquí, en esta zona, decimos, es una zona de rendimientos crecientes. Cada trabajador contratado es más productivo que el primero. Y entonces, aquí empezamos a ver que el producto marginal, ¿no? Es positivo, es creciente, ¿no? La zona de rendimientos decrecientes. Y vean, el costo marginal, cómo cambian mis costos totales a medida que cambia mi nivel de producto total. En esta zona, ¿no? Lo que produce el trabajador es más que lo que le cuesta a la empresa, ¿no? Pagarle. Entonces tenemos que el producto sube y que en esta etapa de rendimientos decrecientes los costos disminuyen. ¿Sí? Producen más el trabajador de lo que cuesta. Entonces, aquí tenemos que cuando el producto marginal alcanza el máximo, cuando terminan los rendimientos crecientes, ¿qué le pasa al costo marginal? ¿Está en su qué? En su mínimo, ¿no? O sea, es lo mínimo que van a bajar los costos totales a medida que cambia, o sea, una unidad de camisa. Recuerden, entonces, una unidad de camisa primero costaba creo que 6.25. Y si sigo produciendo, dado que cambia el nivel de trabajo, ahora me cuestan, ¿cuánto era? 5, no sé cuánto costaba. ¿Cuánto costaba? ¿No? Costaban 6.25, cambia el nivel de producción, ahora cuesta 4.17. Ah, caray, ¿no? Entonces vean, es lo que tenemos aquí, ¿no? Cuando termina la zona de rendimientos crecientes, el producto marginal llega a su máximo y en esta cuestión espejo, el costo marginal llega al mínimo. Y a partir de aquí la zona de rendimientos decrecientes viene disminuyendo la productividad del trabajador adicional. Pero los costos, dado que yo estoy contratando trabajadores, mis costos empiezan a aumentar. Entonces, cuando este empieza a caer, empieza a ¿qué? Empieza a aumentar. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Entonces es la misma dinámica inversa. Cuando el producto marginal crece, los costos marginales disminuyen. Cuando el producto marginal llega a su máximo, el costo marginal llega a su mínimo. Cuando el producto marginal empieza a caer, se encuentra en el óptimo técnico al producto medio que está en su máximo nivel. Cuando el costo marginal empieza a aumentar, se encuentra al costo variable medio, que ya dijimos que es el costo variable medio, es cuánto le cuesta de los insumos variables, ¿no? Por unidad de producto, ¿no? Entonces, los costos variables medios también, ¿no? Tienen cierto nivel, empiezan a disminuir, llegan a un mínimo y a partir de aquí van a ver que empiezan a aumentar. ¿Sí? Entonces, cuando este está cayendo, en su caída se encuentra cuando este está aumentando,
aquí también se va a encontrar al costo variable medio que también está aumentando. Entonces, es la misma lógica, pero a la inversa, en términos de la producción y del costo. Entonces, cuando ustedes calculen, ¿no? O cuando hagan su práctica, se van a dar cuenta entonces que en el óptimo técnico, el producto medio y el producto marginal van a ser iguales. El valor que ustedes obtengan es igual. Y en el caso del costo marginal, perdón, en el caso de los costos, el costo marginal y el costo variable medio van a ser iguales, ¿no? Todo esto en el óptimo técnico, por esta cuestión que tenemos que es un comportamiento similar, ¿no? A la inversa. Uno sube, el otro cae. Uno llega a su máximo, el otro llega a su mínimo. Uno empieza su tendencia decreciente, el otro empieza a crecer. Pero todo está fundamentado en las zonas de rendimientos crecientes y en las zonas de rendimientos decrecientes. En las zonas de rendimientos decrecientes, recuérdense, el producto cambia menos que proporcionalmente, en el caso del producto. Y en la zona de rendimientos decrecientes, los costos empiezan a aumentar más que proporcionalmente. Entonces, tenemos estas dos fuerzas, ¿sí? Entonces, esta cuestión, déjenme lo hago más pequeño, lo tenemos aquí, ¿sí? Esta misma cuestión lo tenemos aquí. Aquí no tenemos la curva del costo, ¿cómo se llama? Del costo variable medio, costo marginal es lo único que tenemos, pero nos falta la del producto total y la del producto medio, marginal, para que ustedes vean eso. Entonces, ya hay una práctica que necesito que hagan. La podemos checar rápidamente el próximo jueves que nos veamos. Ahí está su práctica, por si tienen alguna duda de esta cuestión. Pero me interesa que ustedes identifiquen esto. A ver, ¿qué valor obtengo en el óptimo técnico? ¿No? ¿Qué valor se obtiene en términos del producto marginal y del producto medio? ¿Ah? ¿Es mayor, menor que los que le anteceden? ¿No? A partir de ahí empiezan a crecer. ¿Qué pasa? A ver, ya calculé todo esto, los costos totales, los costos medios, ok. Y me dicen que en el óptimo técnico el costo marginal, ¿no? Es igual al costo variable medio. Ok, ese costo es menor, mayor, o sea, en el sentido, y cuando digo menor, mayor es, a ver, a partir de ese punto, ¿los costos empiezan a crecer? O al contrario, en este caso, de acuerdo a lo que vimos, los costos empiezan a crecer. En el caso de la producción, ¿qué pasa con ese valor? Que identifiquen esas cosas. Eso lo contestamos el próximo jueves. Entonces, dice, ¿cuáles son características importantes de estas curvas? Dice, la curva de costo fijo medio, que es esta curvita verde, dice, tiene una pendiente descendente. A medida que la producción aumenta, el mismo costo fijo total se distribuye entre una producción cada vez mayor. Entonces, es el ejemplo que les ponía, pues, del salón. Entre más vayan, el costo fijo total de la renta del salón se va a distribuir entre un mayor número de alumnos. En este caso, el costo fijo total, que es constante a todo nivel de producción, se va a dividir entre producciones mayores. Y eso nos explica por qué tengo una pendiente descendente. Dice, las curvas de costo total medio, que es la azul, y de costo variable medio, que nos dicen, tienen forma de U. Dice, la distancia vertical entre ambas es igual al costo fijo medio. La distancia vertical entre ambas es igual al costo fijo medio. ¿Por qué? ¿Cómo obtengo mi curva de costo total medio? El costo total medio es igual al costo fijo medio más el costo variable. Por eso nos dicen, ¿no? Que si yo le resto la diferencia, ¿no? Del costo total medio menos mi curva de costo variable medio es igual al costo fijo medio. Eso es lo que les está diciendo. La diferencia entre el costo total medio y el costo variable medio, dice, es igual, ¿no? Al costo fijo medio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? Es lo que les decía. Esta curva es la suma de dos fuerzas, porque mientras esta cae,
¿no? A medida que aumenta la producción, esta en un momento disminuye y a partir de ahí aumenta. Entonces, van a ver que esta curva, o sea, esta primero disminuye y luego aumenta, ¿no? Y el aumento se hace más significativo. Entonces, cuando yo veo mi curva azul de la del costo total medio, que es la suma de la morada y de la verde, ustedes pueden ver que va cayendo, ¿no? Y que cuando esta ya empieza a subir, aquí donde nos ponen, cuando esta ya, o sea, alcanza la curva de costo variable medio, ¿no? Su nivel mínimo, donde encuentra a la curva de costo marginal, ¿no? Y a partir de ahí las dos empiezan a crecer, bien rápido. Entonces, si yo veo la relación entre la curva de costo variable medio y la de costo total medio, ustedes se dan cuenta, cuando esta ya va subiendo, ¿sí? Todavía esta tiene una tendencia, ¿no? Va llegando a su mínimo. Esta ya está creciendo, el costo variable medio, y esta todavía está en su mínimo. ¿Por qué? Por lo que les comentaba hace un momento. Al ser el resultado de dos fuerzas, sí, ¿no? La disminución en los costos fijos medios son mayores que el aumento en el costo variable medio, esta va a disminuir. Pero a medida que el aumento en el costo variable medio sea mayor que la disminución de aquí, la curva de costo total medio va a aumentar. Por eso es lo que nos dice, ¿no? La distancia vertical entre ambas es igual al costo fijo medio. Esto está aquí. Dice, combina la forma de ambas. Esta azul combina la forma de la morada y de la verde. Dice, y surge por la influencia de dos fuerzas opuestas. ¿Sí? Una curva que disminuye y otra que disminuye y la otra que aumenta. Entonces, dependiendo de cuál aumento o disminución es más fuerte, eso se va a reflejar, ¿no? En la curva. Entonces, si la disminución en el costo fijo es mayor que el aumento en el costo variable por unidad de producto, esta va a seguir disminuyendo. Pero cuando el aumento del costo variable sea, ¿no?, mayor que la disminución del costo fijo, esto va a aumentar. Simplemente ustedes ahí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, nada más recapitulo y ¿qué me faltaría ver? Sería resolver su ejercicio. Esta práctica creo que es la práctica 9. No recuerdo para cuándo les puse ahí que lo tengan, pero bueno, tienen buen tiempo para hacerlo. Realmente está muy sencillo. Fíjense en los valores que tienen en el óptimo técnico, tanto en términos de producto medio y producto marginal, y de costo medio y de costo marginal. Y lo que vamos a ver el día de mañana, y que me gustaría que revisaran en su documento, es cambios en la curva de costos. A ver, si yo les digo, ya ustedes ven estas curvas y lo vamos a hacer aquí con el ejercicio. ¿Qué pasa si aumentan los costos fijos? ¿Qué curvas se desplazan? ¿Qué curvas de costos aumentan? ¿Cuáles permanecen constantes? ¿Qué pasa si cambian los costos variables? ¿Qué curvas se desplazan? ¿No? ¿Aumentan, disminuyen? ¿Y qué curvas permanecen constantes? ¿Y cómo se modifica el óptimo técnico? Entonces, esto viene ahí en su libro en la parte final, donde les hablan de cambios en las curvas de costo, cómo se modifican su posición gráficamente, y es lo último que vamos a ver, ¿no? Entonces, el próximo jueves nos vemos en el horario de clase. Resuelvan su práctica, la resolvemos aquí llegando, ¿no? Saben que doy los 5 minutos. Vemos esta cuestión ahí también con un Excel para que ustedes vean cómo se modifican las curvas, y hasta ahí terminaríamos. Si tienen alguna duda respecto a esto, respecto a producción, respecto a elasticidades, les pido que la expresen, ¿no? Que la traigan ya preparada para que la podamos resolver y estén listos para su examen parcial del viernes. ¿Sale? Sí, profesora, gracias. ¿Sale? Entonces, bueno, Profesora, dejo